Vamos a dejar un separador en Santiago capítulo 1 que va a ser la base de la enseñanza de esta mañana, que es un tema especial que hemos titulado Mitos y realidades de la verdadera sabiduría. Mitos y realidades de la verdadera sabiduría. Vamos a aprender cosas bien interesantes y para no dar más vueltas al asunto, más rodeos, entramos de lleno con lo que Santiago dice. Dice el versículo 2, hermanos míos, o sea que esto va dirigido a la congregación. Dice, tengan por sumo gozo o estén muy contentos cuando se encuentren en diferentes pruebas, que viene del griego peirasmos y significa adversidades. Entonces la iglesia en ese entonces estaba dispersa, de hecho el pasaje va dirigido a las 12 tribus que dice el versículo 1, estaban en la dispersión, habían sido perseguidos, habían tenido que dejar sus casas, sus trabajos, sus bienes, su familia, su suegra, algunos dijeron gloria a Dios por esto, ¿verdad? Pero fuera de eso estaban muy afligidos por la adversidad y Santiago dice, tengan por sumo gozo, porque la prueba de su fe va a producir paciencia. Hoy no quiero hablar de las pruebas, pero hemos a veces, basándonos en este pasaje, concluido que cuando creemos que Dios tiene un plan a través de la prueba, podemos gozarnos no solo a pesar de la prueba, sino por la prueba en sí misma. Pero es importante que no desmayemos, que la paciencia tenga su obra completa. El resultado es que vamos a ser perfectos, del griego teleios, significa completos. Dios va a obrar su plan, cabales, y no va a faltar cosa alguna. Y de aquí viene el versículo 5, que es la base del mensaje de esta mañana. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a algunos, dice la Biblia, o a todos abundantemente y sin reproche, y esta promesa es maravillosa, dice la Biblia, y le será dada. Ahora, antes de seguir meditando, hay que preguntarnos algunas cosas importantes. ¿Qué es la sabiduría? Porque ¿cómo le voy a pedir algo a Dios que no sé qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la necesito? ¿Qué sucede cuando tomo decisiones sin sabiduría? ¿Y cómo podemos obtener la sabiduría? De ahí el título de este mensaje, repito, mitos y realidades de la verdadera sabiduría. Y quiero comenzar por lo más básico, que es la definición. ¿Por qué lo más básico? Aunque algunos ya saben lo que significa, es importante aclarar que la sabiduría parte de tener información o conocimiento, pero no es equivalente a solamente tener información o conocimiento. La palabra aquí está bien traducida. Sabiduría, tal cual en el griego original, significa eso, sabiduría. El problema es que mucha gente piensa que la sabiduría es solamente tener conocimiento, y esto lo podemos aplicar a las diferentes áreas de nuestra vida. Hay gente que cree que si es capaz, desde que es estudiante, de presentar un examen y sacar 10 y graduarse con honores, entonces ya es una persona sabia. Sin embargo, te encuentras que muchos de estos estudiantes, cuando entran a la vida laboral, no saben cómo aplicar ese conocimiento. O a veces saben cómo aplicarlo, pero les falta sabiduría en otras áreas que está estorbando para que se desarrollen y que puedan ellos explotar todo su potencial. Justamente ayer platicaba con Nadia, mi esposa, acerca de los planes futuros del colegio, hablábamos de algunas otras universidades, etcétera, y mencionando algunos ejemplos, concluíamos que es bien importante, y algunas universidades ya lo hacen, dar otras cosas que van de la mano con su carrera, que a lo mejor no tienen que ver directamente, pero que implícitamente les van a servir. O sea, hay mucha gente que es muy inteligente, que es muy capaz y que aprende y que saca 10 en los exámenes, y a lo mejor tiene la sabiduría en el sentido que sabe cómo aplicarlo en su carrera, pero de repente, por ejemplo, no aprendió nada de administración personal de sus finanzas, y ahí no hay sabiduría. Entonces tienes a mucha gente profesionista que gana mucho dinero, pero que vive siempre estresado porque no tiene sabiduría en el manejo personal de lo que ganó, porque les enseñaron cómo hacer dinero, pero no qué hacer con él. Hay otros casos donde hay mucha gente, y platicábamos, que no tiene inteligencia emocional, que no le enseñan el manejo de relaciones, qué hacer cuando estás trabajando con estrés, con personas conflictivas. Entonces hay muchas personas que se están saboteando constantemente porque son muy buenos en lo que hacen, pero no saben cómo tratar con los demás. Entonces no basta con tener información, ni siquiera cuando hablamos de sabiduría bíblica podemos nosotros presuponer que aprender de la Biblia y presentar un examen teológico con un 10 excelente es equivalente a sabiduría. Porque si así fuera, los fariseos serían catalogados en la Biblia como personas muy sabias,
Porque estos hombres, ¿a qué se dedicaban? A estudiar la ley y a enseñar la ley. La conocían al derecho y al revés. ¿Pero Jesús los felicitó? No, porque una cosa es lo que sabían, pero otra cosa es lo que hacían. El mismo Santiago dice en su carta que no solamente se trata de ser oidores. Y si tú ves todo el contexto de la carta, está hablando a mucha gente que se creía sabia, que se creía espiritual, que se creía piadosa. Era gente cuyo corazón se había endurecido, no tenían misericordia por nadie, solamente hablaban mal de los demás, como esos famosos teólogos de las redes sociales que les he contado, ¿verdad? Se la pasan criticando a otros, pero en su vida no hacen nada y piensan que son espirituales porque presumen cuánto saben de la Biblia. Al no aplicarla, solamente demuestran que no saben nada todavía. Entonces Santiago le escribe a esta gente diciéndoles cuál era la verdadera piedad, que se trataba no solo de saber, sino de hacer, de vivir la palabra de Dios. Y es donde nace este famoso versículo que muchos conocemos, que no es solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Eso es sabiduría. No solo cuando yo fui capaz de retener la información, sino cuando sé cómo aplicar esa información a las diferentes áreas de mi vida. Si la sabiduría fuera solamente conocimiento, Satanás también sería muy sabio, porque él sabe más de la Biblia que tú y que yo. Si quieres un ejemplo un poco más aplicable a nosotros, porque quizá dices, yo ni soy maestro de la ley como los fariseos, ni tampoco soy un ser espiritual como Lucifer. Tenemos el caso de un hombre llamado Herodes, que gobernaba en tiempos de Juan el Bautista, y que Mateo 6, 14 al 20 nos cuenta que Juan Bautista le reprendía porque Herodes andaba con la mujer de su hermano. Ve la fichita que era este hombre, ¿verdad? Ahí cuando creas que tienes al peor hermano del mundo, ¿verdad? Lee la Biblia para que valores al que tienes. Yo te he dicho que nadie sabe la familia que tiene hasta que lee las familias de la Biblia. Cuando tus hijos se estén quejando, mamá, tengo al peor hermano del mundo, no lo soporto. Dile, a ver, número 1, ¿te ha vendido como los hermanos de José como esclavo? ¿Te ha llevado al piojo? Oferta, hermanos, al 2x1, no. Entonces cállate. Número 2, ¿te bajó la novia? No, entonces cállate, ¿verdad? Porque este hombre andaba con esta mujer. Y aquí lo increíble es que Juan Bautista lo reprendía y Herodes nunca le hizo caso, pero dice la Biblia que le escuchaba de buena gana. O sea, Herodes reconocía lo que Juan hablaba, la unción de Juan, la autoridad de Juan, la sabiduría de Juan, pero nunca le hizo caso. Y así hay gente que viene a la iglesia y escucha de buena gana la palabra y dice, oh, qué bueno estuvo el mensaje, sí es cierto, ¿verdad? Y llega a su casa y dice, aprendí esto y lo otro y aquello, y es capaz inclusive de transmitirlo, pero no sabe cómo vivirlo. De ahí que tienes a consejeros de matrimonios que se acaban divorciando, a consejeros familiares que tienen su relación con sus hijos destruida, porque una cosa es aprender la información y otra muy distinta es saber qué hacer en el día a día con esa información. La Biblia no nos fue dada solamente para memorizarla, sí hay que meditarla, sí hay que escudriñarla, pero la Biblia es para aprender cómo desempeñarme en todas las áreas de mi vida. Toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra es útil, le dijo Pablo a Timoteo, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, hago un paréntesis, es importante que nosotros aprendamos de todas las áreas y que no nos casemos solamente con un área. Porque hay gente que a lo mejor se apasiona mucho por algo y está bien, pero no puedes clavarte ahí toda la vida. Entonces hay gente que le encanta la apologética, a mí me encanta, pero toda la vida solo aprende y solo enseña eso. O le gusta la escatología y ahí se queda. O le gusta la sanidad y ahí se queda. O le gustan los mensajes de confrontación y ahí se queda. Pablo dijo, no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Esta es la verdadera sana doctrina. No es solamente tener el valor de hablar ciertos temas, es tener la convicción de hablar todos los temas. Y como creyentes también necesitamos estar conscientes que necesitamos aprender de todo el consejo de Dios. No caer en el error de pensar que como ya soy muy bueno en un área o como ya la aprendí, ya puedo apartarme de la palabra. Necesitamos todo el tiempo estar aprendiendo de todos los temas para todas las áreas de nuestra vida. Y una vez que aprendí, no es solamente decir, ya lo sé enseñar,
ya lo puedo presentar en un examen. Ahora la pregunta es, Dios, ¿y qué hago con esto en mi vida? Cuando tú sabes qué hacer con eso en tu vida, entonces has adquirido sabiduría. El conocimiento es el primer paso, porque justamente lo acabo de decir, sabiduría es saber aplicar el conocimiento, de modo que tampoco nos vayamos al extremo de mucha gente. No, pues nada más hay que orar y no hay que estudiar y vamos a ser bien ignorantes pero bien sabios, ¿no? Y así hay gente que piensa que al bibliazo de repente, ¡prum!, y Dios ahí le va por arte de magia a responder. Gente que no estudia la palabra. A ver, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Dame sabiduría. Estoy pasando esta prueba, ¿qué quieres que haga? Porque donde habla la Biblia, donde dice que Judas fue y se ahorcó, no creo que lo interpretes como que Dios te está diciendo que vayas y te ahorques. Una confirmación y le cambias donde Jesús le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Dios no te estará hablando. Pero hay gente que así vive, al bibliazo, y se va al extremo de no meditar la palabra. Pero hay gente que se va al otro extremo de pensar que solamente memorizar y repetir como un merolico ya es suficiente, y no necesariamente es así. Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios 8:1 que el puro conocimiento sin amor, si mi corazón está endurecido, porque no tengo una relación con Dios, porque no camino en el Espíritu para que Él me guíe y me enseñe cómo poner en práctica ese conocimiento, el puro conocimiento, ¿qué va a hacer? Me va a envanecer, me va a volver soberbio. Y así hay mucha gente también dentro de la iglesia que piensa que es sabia por todo lo que sabe. Y lo único que hace es hablar, pero no lo vive. Eso no es sabiduría, eso es ser vanidoso. ¿Qué es entonces sabiduría hasta aquí? Es saber aplicar a las diferentes áreas de mi vida el conocimiento que adquirí, ya sea en mi carrera o en mi estudio de la palabra o en el diplomado o en lo que, donde quiera que hayas aprendido, sea cual sea tu fuente de origen de esa información. Cuando tú sabes qué hacer con ella, hasta este punto podríamos decir que estás actuando con sabiduría. Pero no hemos todavía entrado a un punto bien importante, y ahorita te voy a dejar una sorpresa para más adelante, porque a lo mejor tú dices, entonces yo soy una persona sabia, pero resulta que Santiago habla de un tipo de sabiduría que es la sabiduría diabólica, y otro tipo de sabiduría que es la sabiduría celestial. Entonces, hasta aquí yo solo expliqué qué es la sabiduría, no dije que eso es suficiente y que está bien, porque quizá muchos dicen, yo lo que sé lo aplico. Pero a lo mejor estás actuando con una sabiduría diabólica. Sabes aplicar lo que conoces, pero de una forma incorrecta, no guiado por el Espíritu Santo, sino por Satanás. Di conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Ahora, antes de ir al siguiente punto, quiero que regresemos a Santiago y meditemos un poco en el contexto. Está hablando del gozo en medio de la prueba. Santiago después dice, y si no sabes qué hacer, pide a Dios sabiduría. O sea que el contexto inmediato es, estás en medio de la prueba, de la adversidad. Gózate porque hay un propósito. Ahora, no sabes cuál es el propósito, no sabes qué hacer. En vez de estresarte, amargarte, afanarte, ponerte triste, decir no quiero vivir, me voy a encerrar en mi cuarto a ver Netflix y comer pastel de chocolate, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, es que pastor, perdí el trabajo, mi esposo se fue de la casa, estoy enfermo, se me vino la suegra todas las vacaciones. En vez de afligirte, y si no sabes qué hacer, dice Santiago, pídele a Dios que te enseñe qué hacer con la información que tienes a la mano, cómo resolver o cómo comportarte en medio del conflicto. Este es el contexto inmediato. Pero el resto de la Biblia nos habla de la sabiduría no solamente como el conocimiento aplicado en la adversidad, sino el conocimiento aplicado en todas las áreas de nuestra vida. Tú ves que de forma implícita se habla de hombres que tomaron decisiones sabias en diferentes áreas de su vida, y de forma explícita tenemos pasajes como Proverbios que una y otra vez citan al hombre sabio, y se describe al hombre sabio como una persona que tomaba buenas decisiones, como una persona inteligente que sabía qué hacer con la información que tenía. Y el más claro ejemplo que nos ilustra implícitamente lo que es la sabiduría es justamente el autor de estos proverbios y de Eclesiastés, que es Salomón. Salomón, hijo del rey David, se queda a cargo del reino, y cuando comienza a gobernar, él le ora a Dios y ve lo que le pide. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Lo vamos a meditar hoy un par de veces, ahorita para aprender el primer punto y más adelante recapitular algo bien interesante. Primer libro de los Reyes, capítulo 3,
dice el versículo 1, que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén. Dice el versículo 3 que Salomón amó a Jehová, que anduvo en los caminos de su padre y que solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice la Biblia que iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Versículo 5, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Vamos a ser bien honestos y en este punto te quiero preguntar, ¿qué hubieras pedido si hubieras sido Salomón? ¿Qué es lo que la gente enseña? ¿Que Salomón pidió? Ni siquiera pidió eso, pero ahorita lo vamos a ver. Dice, oye, ¿por qué aquí dice la Biblia como subtítulo Salomón pide sabiduría? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hubieras pedido en lugar de Salomón? ¿Cuántos hubieran pedido sabiduría? Levanten la mano todos los mentirosos. Porque bien espirituales, sí, cómo no, ¿verdad? ¿Cuántos le hubieran dicho, dime, Dios, dame 10 millones de dólares o más? Levanten la mano. Toda la bola de carnales, pero honestos al menos, ¿verdad? Sean honestos, saquen su carnota. ¿Cuántos hubieran pedido mucho dinero al Señor? Levanten la mano. ¿Nadie? Y los demás que espirituales, ¿verdad? Ajá, ¿cómo no? La mayoría hubiera pedido esto: fama, poder, riquezas, algo por el estilo. Hoy tú y yo tenemos la confianza que Dios responde a nuestras oraciones, pero hay una cláusula: solamente si lo que pedimos va de acuerdo a su voluntad. Pero aquí Salomón está recibiendo de parte de Dios una promesa sin cláusulas. Porque de hecho dice más adelante que Dios se agradó de que Salomón no pidiera ni fama, ni riquezas, ni bienes, ni honra, y se lo dio todo eso también de forma añadida. Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Y este hombre le pide a Dios, versículo 6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con un corazón recto. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en lo que le diste, en que le diste hijo, que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Era un término que se utilizaba para describir la actividad de los reyes, que entraban y salían, guiaban al pueblo. Los reyes tenían que ser expertos militares, ir a defender su patria, su nación, su ciudad, y regresaban dando la cara por el pueblo. Salomón dice: yo no sé cómo hacer eso, soy muy joven todavía, y tu siervo, versículo 8, está en medio de tu pueblo, al que tú escogiste, y es un pueblo grande, no lo puedo numerar ni por su multitud. Le pide, versículo 9, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Explícitamente hablando, textualmente no le dijo: dame sabiduría. ¿Qué fue lo que le dijo? Enséñame a gobernar. ¿Por qué la Biblia dice que Salomón pidió sabiduría? Porque esta es la definición de la sabiduría: saber qué hacer. Y es lo que Salomón está pidiendo. Entonces es el pasaje que mejor describe la definición, y por eso todo el mundo coincide: Salomón pidió sabiduría. Aunque no fue textual su petición, sí le dijo: Señor, enséñame cómo gobernar correctamente a este pueblo. Salomón no era un neófito, no es que no supiera nada, era hijo del rey y ellos eran instruidos en las costumbres, tradiciones, leyes, modos, vocabulario, etcétera, etcétera, de la época. Entonces, información sí tenía, pero Salomón no se confía en eso y dice: no, hombre, tuve a mi padre que fue el rey David y yo con lo que aprendí de él ya la hice, ¿verdad? No era como la gente que se cree por las palancas que tiene, por los contactos que tiene, porque mi papi es fulano de tal. Salomón dice: ¿sabes qué? Aprendí de mi padre que fue un gran rey, pero yo necesito, Señor, que tú me guíes. Yo necesito que tú me enseñes cómo gobernar a este pueblo. Y dice el versículo 10 que esto agradó a Dios. Y le dijo en el 11: porque no pediste muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio.
He aquí hecho conforme a tus palabras y te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero además también te voy a dar cosas que no me pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Cuando Salomón pide sabiduría, fíjate qué increíble, y no pide riquezas, ni honra, ni fama, resulta que sus buenas decisiones le añadieron riquezas y fama y honra. Entonces hay mucha gente que paradójicamente está buscando todo esto, pero toma malas decisiones y nunca lo obtiene. Mientras que aquellos que lo que buscan es ser guiados por Dios, al ser guiados por Dios, toman buenas decisiones y el resultado en muchos casos es que terminan recibiendo aquello que no estaban buscando inicialmente. Salomón, dice la Biblia, que era visitado por toda la gente que escuchaba de él en la época, solamente para escuchar su sabiduría. Esto lo dice el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 24. La Biblia dice que con su sabiduría él aumentó sus riquezas y sus bienes, y que venían reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 34, de otras tierras lejanas para escuchar sus juicios. ¿No sería increíble esto, que tuviéramos alguna vez en la vida un político inteligente? Si eres político, no te estoy atacando a ti, ¿no? Me refiero a alguien, a algún político con autoridad, porque ha habido muchos cristianos en puestos políticos y que Dios los usa, ¿verdad? Pero que tuviéramos a alguien que diera un discurso inteligente, porque aquí, sin ponernos colores, seamos honestos, el partido que sea, los discursos de todos son terribles, mecánicos, ficticios, más falsos que un billete de 25 pesos, buscando solamente quedar bien con los demás, y puras palabras que muchas veces no se ejecutan. Imagínate Salomón cómo era, que otros reyes decían: yo quiero escuchar a este hombre, yo necesito aprender de él, y no iban a convenciones, no iban a cumbres, no iban a eventos, no, iban a aprender de Salomón. Hoy van y se juntan y entre todos hablan, pero cada quien se cree lo máximo, y cada quien piensa que sabe, y son pocos los casos donde uno reconozca: oye, este es muy inteligente, muy sabio, quiero aprender. Vamos a hacer las cosas como las hacen otras naciones. Imagínate que en México fuéramos humildes y dijéramos: a ver, ¿cómo lo hacen otros países en educación, en salud, en las finanzas? Aprendamos de ellos. No, cada quien piensa que tiene ya la fórmula perfecta para hacer las cosas. Estos reyes eran tan impactados por Salomón que se humillaban aún sin conocer de Dios, y lo iban a visitar solamente para escucharle hablar. Y es que Salomón fue tremendamente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Te cuento, por ejemplo, que en una ocasión había dos mujeres que estaban juntas en el mismo dormitorio. Ambas acababan de dar a luz a su bebé. Una se queda dormida y se encima sobre su bebé y lo asfixió. Se para en la madrugada, se da cuenta de esto, y entonces le roba el otro bebé a la otra mujer y se lo lleva a su cama. Intercambia el bebé. A la mañana siguiente, la otra mujer dice: este no es mi hijo, está recién nacido, pero yo conozco a mi hijo, a mí no me chamaqueas. Tú asfixiaste al tuyo y me lo cambiaste. No, este es mi bebé. No, me lo cambiaste. No, es el mío. Llevan el caso delante de Salomón. Ubícate que en ese entonces Salomón no pudo haber dicho: a ver, manden a hacer una prueba de ADN, ¿verdad? Tampoco pudo haber dicho: a ver, enséñame una foto del bebé recién nacido. Aquí está la mamá. Mira, aquí en Instagram yo publiqué una foto recién nació. A ver, no, pues sí, es de ella, ¿verdad? No había forma. Pero la mamá estaba convencida que era su hijo y la otra decía que no. Entonces Salomón dice: perfecto, no se ponen de acuerdo, no hay testigos, no hay evidencias. Vamos a hacer una cosa. Antes te pregunto, como decía el hermano Peña Nieto, les pregunto: ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieras hecho en lugar de Salomón? Dices: de entre tantas posibles soluciones, yo soy honesto, a mí nunca se me hubiera ocurrido lo que él propuso. Y es donde ves cómo estaba volada de la barda la mente, la imaginación de este hombre para poder resolver conflictos. Porque dice: vamos a hacer una cosa, vamos a partir el niño en dos y cada quien se queda con una mitad. ¿Cómo ven? Entonces la verdadera madre del hijo dijo: no, den el bebé completo a la otra. Pero la otra, ¿sabes qué dijo? Sí, partidlo. Así dijo: partidlo. Entonces Salomón concluyó: esta vieja loca ni de chiste es, bueno, no lo dijo, pero lo imaginó seguramente, ¿no?
Ni de chistes la mamá del niño. Quítenselo y dénselo a la que dijo que se lo den al otro. Entonces jamás tuvo la intención de que lo partieran en dos, pero fue la trampa astutamente que les puso para descubrir quién era la verdadera madre. Y decisiones así tomaba todos los días, entonces la gente lo quería escuchar. Pero no es algo exclusivo de Salomón. Daniel fue hallado 10 veces mejor que todos los demás gobernantes y sabios del reino. ¿Por qué? Porque en él, Daniel 6:3, había un espíritu superior. Ahora, no voy con esto a decir, wow, mira, Salomón era súper inteligente, Daniel, súper sabio, y nosotros, ¿verdad? Pues nosotros ya ni más medio burros, pero no, ¿sabes algo? No se trata de quiénes eran ellos, se trata de quién era el Dios de ellos. Daniel no era superior por sí mismo, sino porque en él había un espíritu superior. Y la Biblia dice que ese espíritu que hubo en Daniel, que ese espíritu que hubo en Salomón, es el mismo que hay en nosotros. Que el mismo Dios que les dio sabiduría a ellos es el mismo Dios que en Santiago 1, a través de su Espíritu Santo, dice: si no sabes qué hacer, pídeme sabiduría como me la pidió Salomón, pídeme sabiduría como me la pidió Daniel, y te la voy a dar sin medida y sin reproche. En medio de las adversidades, de decisiones difíciles que nos estresan, cuando no sé qué hacer, tengo la promesa preciosa de Dios que nos dice: no vas a ser un burro ignorante, inútil, pero bien espiritual. No, yo te voy a dar dirección, yo te voy a enseñar qué hacer, yo te voy a dar sabiduría. Si tú tienes que poner de tu parte preparándote, claro que sí, ya vimos que partimos de la información, pero cuando no sepas qué hacer con toda la información que tienes, con todo el conocimiento de los eventos, de las situaciones, de la adversidad, de los enemigos, pídeme a mí y yo te voy a enseñar cómo actuar. Yo te voy a dar sabiduría. Y tenemos que levantarnos cada mañana con esa convicción, no con miedo de, ay, el trabajo, qué difícil, ¿cómo le voy a hacer? Sino con esa autoridad: Dios, tú vas a estar conmigo, tú me vas a guiar, todo me va a salir bien, tú vas a prosperar lo que haga, porque no lo voy a hacer en mi carne, lo voy a hacer con tu sabiduría. Y cuando eso suceda, aunque le caigas gordo a los demás, pero van a reconocer que Dios está contigo. Que cuando el jefe diga, por ejemplo: ¿a quién se le ocurrió esta buenísima idea? ¡Qué increíble! Es la mejor propuesta, este proyecto va a detonar la empresa. Que aunque les caigas gordo a los demás, tengan que voltear a ver y decir: aleluya. Y no para que tú seas alabado, sino para que Dios sea exaltado. Y reconozcan que eres superior como Daniel, porque en ti hay un espíritu superior, el Espíritu Santo de Dios, que ha prometido: te voy a dar sabiduría. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que no sabemos qué hacer, que tenemos la información de lo que maquinan en contra de nosotros, de la adversidad, de la enfermedad, de la crisis, y no sabemos cómo comportarnos. Inclusive a veces venimos a la palabra a buscar una respuesta, pero muchas veces la Biblia no es tan explícita como quisiéramos. Por ejemplo, tienes 2 oportunidades de trabajo y resulta que las 2 son similares, porque obviamente la Biblia a veces pone filtros. Si una oportunidad te va a quitar tiempo con tu familia, definitivamente la que Dios está poniendo delante de ti es la otra, la que te permita no violar su palabra, sino la que va de acuerdo a su palabra. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Es que te están ofreciendo el mismo puesto en Sabritas y en Barcel, con el mismo tiempo, con las mismas prestaciones, con el mismo sueldo, en la misma ciudad, a la misma distancia de tu casa. ¿Cómo le haces para elegir? No vienes a la Biblia y te encuentras un pasaje que dice: malditos sois con maldición por cuanto comieron Sabritas y no Barcel, dice el Señor. ¿Por qué aquí Sabritas causa adicción? Porque dicen: a que no puedes comer solo una, yo Jehová lo advertí. No hay un pasaje en la Biblia que te dé una solución en ese momento tan complicado. Eres una mujer soltera y de repente llegaron 2 chicos. Si uno no es cristiano, otro sí, ya sabes por dónde ir. Pero resulta que los 2 están llenos del Señor. Los 2 aman a Dios. Los 2 se discipulan. Los 2 tienen la cara de David, el cuerpo de Sansón y la cartera de Salomón. ¿Cómo le haces? No es la voluntad de Dios que andes con los 2. Ni vas a decir: analizadlo todo y retener lo bueno y voy a probar los 2 y con el que más me guste me quedo. Hay momentos en los que vengo a la Biblia y la Biblia no da una respuesta explícita. Tengo diferentes opciones de carrera, no sé qué elegir. Señor, ¿cómo le hago?
y aquí es donde hay una buena noticia, y es que Dios quiere darnos sabiduría, que Él va a empezar a guiarnos para saber qué hacer en momentos complicados. La mala noticia es que el ser humano no quiere la sabiduría de Dios. El ser humano quiere muchas veces la sabiduría que no viene de parte de Dios. Y es aquí donde vamos a elevar esto de nivel, porque ya aprendimos que sabiduría no es información, que es saber qué hacer con información, pero te dije, no he terminado con la definición. Esa es meramente la definición humana de sabiduría. Pero la Biblia pone el debate más alto cuando nos enseña que hay sabiduría que viene de lo alto y hay sabiduría que viene del infierno. Entonces hay mucha gente que sabe qué hacer, pero lo que está haciendo no es necesariamente lo que Dios quería que hicieran. Y dices, fue sabia en el sentido que utilizó bien la información que tenía, pero buscando el beneficio de sus propios intereses o de la satisfacción de su carne, no buscando la voluntad de Dios. Santiago, por ejemplo, en el capítulo 3 regresamos, después de haber hablado a toda esta gente que traía entre ellos envidias, pleitos y que murmuraban, justo viene de hablar de la lengua, de cómo no hablaban en lenguas, pero tenían una lenguotototota, ¿verdad? Porque los hay también, digo, no en el segundo servicio, pero sí en los del tercero. Y después de hablar todo esto, dice en el versículo 13, pero es el mismo contexto de la lengua, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, después de darles una arrastrada de murmuradores, chismosos, su lengua domada por el infierno, etcétera, etcétera, dice, ¿te crees sabio? Dice, muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre, porque si tienen celos amargos y contenciones en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. O sea, no te hagas pato, no te engañes. Salomón dice, esta sabiduría con la que abres tu bocota y has hablado de esa forma que destruye, no, mira, nada, qué bien lo resolví, pero que trajo destrucción, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es, dice la Biblia, terrenal, animal, diabólica. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Hay sabiduría que viene de lo alto, pero resulta que hay sabiduría que es terrenal totalmente, no tiene nada que ver con el cielo, animal, no está conectada con lo espiritual, y diabólica, no viene de lo alto, viene del infierno. Hay mucha gente que sabe qué hacer con información y que dices, es sabia, y un cristiano diría, no es sabio. No, sí es sabio, pero con una sabiduría diabólica. He escuchado a mucha gente que dice, el diablo es tonto. No, el diablo es sabio con sabiduría diabólica, porque el diablo sabe qué hacer con información. La manipuló excelente en el huerto del Edén para hacer caer a Eva. Él te conoce perfectamente y sabe cómo tentarte, con qué tentarte, sabe qué te lastima, sabe a quién utilizar para que te digan las palabras precisas que te hieran. Él sabe cuáles son las cosas que te afectan. Él sabe cuál es tu punto más débil. Él inclusive intentó tentar al mismo Jesús con la misma palabra. Utilizó la información que tenía en beneficio de sus intereses diabólicos. Voltea a ver tanto criminal, tanto defraudador, el crimen organizado. Dice, si estos cuates se pusieran a trabajar honestamente, muchos de ellos tendrían grandes empresas y serían millonarios, porque qué imaginación y qué creatividad tienen, pero para hacer el mal. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no ha caído en la última década en este famoso fraude de que te llega un mensaje supuestamente del banco? Tristemente hay hermanos de la congregación que han caído, y estos cuates ponen la grabación del banco y tú marcas y te suena la grabadora, te contestan desde el Crucero Norte fingiendo ser la señorita de Santander, ¿verdad? Y mucha gente cae y dices, bueno, si así de creativos fueran para hacer lo correcto, los hackers, los defraudadores, para hacer lo correcto, probablemente serían muy prósperos, pero no quieren trabajar, lo quieren todo fácil. Pero sabiduría tienen, porque saben qué hacer con información, con el conocimiento, pero no para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. Entonces, la sabiduría diabólica, la sabiduría carnal, la sabiduría terrenal, puede definirse como simplemente saber qué hacer para obtener tus propios intereses. No siempre para hacer lo correcto, sino lo que tú querías hacer. Pero
Aquí tenemos que añadir una definición. La sabiduría que viene de lo alto no es saber qué hacer solamente, es saber qué hacer de la forma correcta. No es saber qué hacer, es saber cómo hacer lo bueno. No es saber qué hacer, es saber cuál es la voluntad de Dios y cómo hacer la voluntad de Dios. Esto es relevante para que se cumpla Santiago 1:5. Él promete: te voy a dar sin medida y sin reproche, pero si me pides, contexto, la sabiduría que viene de lo alto. Porque a lo mejor tú dices: Jesse, yo le pedí de Dios sabiduría y no me la da. Sigo tomando malas decisiones, sigo cometiendo error tras error tras error tras error. Dios no cumplió su promesa. No, sí la cumplió, pero es que no estás pidiendo que te dé sabiduría para hacer tu voluntad, su voluntad, sino para hacer lo que a ti te da la gana, para satisfacer tus deseos, tu carne, tu ego. Y el mismo Santiago, que escribe que Dios va a dar sabiduría, también dice en el capítulo 4, versículo 3, que a veces hay gente que pide y no recibe. Pues no, que en el 1 dice que pedí y se me dará. ¿No acabas de decir también aquí que no tengo porque no pido? ¿Y ahora qué? Pedí y no recibí. Sí, porque pediste mal, para gastar solamente en tus deleites. Contexto que viene después: para crear una amistad con las cosas del mundo, para tener una relación con el pecado, para satisfacer los deseos de tu carne. Hay gente que está maquinando para únicamente su ego y su propio beneficio en la carne. Que no dice: Señor, como Salomón, quiero ser un buen jefe, un buen gobernante, para ser justo, para bendecir, sino que le pides a Dios que te dé sabiduría para crecer, pero porque tienes una arrogancia de este tamaño y lo que te imaginas es llegando a la empresa así: ábranse, perros, humillando a todos, maltratando y demostrándoles que triunfé. Chusma. Así Dios no te va a respaldar. Algunos quieren sabiduría para acercarse a esa niña, pero solamente para tener con ella intimidad. Dios no te va a respaldar. Y si te respalda y te llegas a casar con ella, tendrás un matrimonio fracasado, como los hay muchos, porque desde el día 1 solo piensan en su carne y en cómo voy a ser yo feliz. Y esta no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es cómo voy yo a ser feliz también a la otra persona. Cuando pedimos para solamente lo mío, y cuando lo mío es meramente carnal, terrenal, mundano, pecaminoso y no tiene nada que ver con la agenda de Dios, entonces Dios no va a responder a esa petición. Eso no es pedir sabiduría, eso es poner a Dios como Aladino, que me cumpla mis caprichos para hacer lo que me da la gana. Y resulta que la Biblia enseña que la sabiduría divina no es conocimiento, no es saber qué hacer, es saber cómo hacer la voluntad de Dios. Ve la oración de Pablo por la iglesia de Colosenses, capítulo 1 de esta misma carta, versículo 9. Dile al de al lado: se me está cayendo el cantón. Colosenses 1, versículo 9, fíjate. Dice: por lo cual también nosotros, hermanos, desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por ustedes y de pedir. ¿Y qué pedía Pablo? Que sean llenos de conocimiento. No. Que sean llenos de sabiduría. No. Que sean llenos del conocimiento, subraya esto, de su voluntad, en toda sabiduría y en inteligencia espiritual, porque cuando ellos tuvieran este conocimiento de cuál es la voluntad de Dios y fueran inteligentes, no con una inteligencia diabólica, sino espiritual, entonces y solamente entonces se va a cumplir. Versículo 10 dice: para que andéis digno, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, pero además llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, ve qué increíble promesa, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces Pablo dice: van a caminar agradando a Dios, van a llevar fruto en todo lo que hagan, van a crecer en el conocimiento de Dios, van a ser fortalecidos con el dunamis de Dios, con el poder sobrenatural y milagroso de Dios, conforme a la potencia de su gloria. Qué increíble promesa, vivir de acuerdo a todo el poder de la gloria de Dios. No caminar con... O sea, hay gente que se siente confiada por quien la respalda.
No, es que tengo aquí a mi compadre en el gobierno, en el ayuntamiento, o tengo un país que me respalda, ¿verdad? En la milicia de algún ejército, tengo esta nación que tiene un armamento poderoso. Y la Biblia dice, vas a caminar con todo poder. Dice, vas a ser fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Pero ¿cuándo va a ocurrir todo esto? Cuando se cumple esta oración. ¿Y cuál es esta oración? Que su iglesia se llena del conocimiento de su voluntad. Eso es la sabiduría que viene de lo alto. Eso es inteligencia espiritual. No es solamente saber qué hacer, es saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y ojo con esto que te voy a decir. Es tan difícil vivirlo, porque a veces ser sabio con la sabiduría que viene de lo alto implica que no vas a resolver los problemas, sino que los vas a hacer más grandes. Implica que los asuntos no se van a resolver, a veces puede que lleguen a empeorar. Mucha gente, yo lo he visto en consejería, cuando se le da el consejo, cuando escuchan lo que la Biblia dice que hay que hacer, se preguntan, pero es que si hago esto, ¿qué va a pasar? Es que ¿qué va a decir? Es que ¿qué va a pensar? Es que ¿qué me van a decir los demás? Y por eso tienes dentro de las congregaciones tanta predicación timorata, porque hay mucha gente que no sale predicando, Dios, ¿qué quieres que diga? Sino, ¿qué le va a gustar a la iglesia? ¿Qué no los va a ofender? ¿Qué no los va a confrontar? ¿Qué no va a hacer que se vayan? Y en la vida diaria siguen tomando decisiones timoratas y nunca ven el poder de Dios y viven vidas mediocres sin experimentar toda la potencia de su gloria. ¿Te imaginas esto? Que yo imagino todo el imperio del reino de los cielos respaldándote. Pero es solamente cuando entendiste su voluntad y decides aplicarla. Y la pregunta entonces no es ¿qué va a pasar? Es Dios, ¿qué es lo correcto? Porque si los hombres que hicieron la historia en la Biblia hubieran tomado decisiones pensando en qué iba a pasar, ninguno habría sido recordado. Todos habrían quedado como vidas pasajeras mediocres que no hicieron historia. ¿Te imaginas? A los 3 amigos de Daniel, por ejemplo, es que si no nos inclinamos ante el ídolo nos van a echar ante el horno de fuego. Está bien caliente, sí, vamos a arder. ¿Qué hacemos? No, ya sé, dice Misael, mira, vamos a fingir que nos inclinamos. Hay que tirar unas monedas, nos agachamos a recogerlas. Así el rey piensa que nos inclinamos y pues ya luego le pedimos perdón a Dios. Él sabía que en nuestro corazón no tenía la intención de adorar a Nabucodonosor. Oye, Misael, qué sabio eres. Eso pasó. Estos hombres no hicieron lo que humanamente hablando los hubiera quitado de problemas, cumpliendo con los estándares de sabiduría humana, sino que vivieron de acuerdo a los estándares de la sabiduría que viene de lo alto e hicieron lo correcto, aunque implicara que los echaran en un horno que se calentó 7 veces más. Y se paran delante del rey y le dicen, el Dios al cual servimos nos puede librar, pero aunque no lo hiciera, no me voy a inclinar ante el mono ese que tú has levantado. Hazle como quieras. Daniel pudo haber dicho, voy a orar y cierro las ventanas de la recámara para que nadie me vea. Qué sabio, Daniel. ¿Qué hubiera pasado si esta gente hubiera hecho esto? ¿Sabes que el resultado de la prueba es que Dios los rescató, se glorificó y los levantó? Resulta que el nombre de Dios no hubiera sido conocido, ni ellos hubieran sido levantados. Habrían sido vidas mediocres, pasajeras, que no marcaron historia, que llegaron al cielo y que Dios les hubiera dicho, ustedes pudieron haber sido un testimonio por los siglos de los siglos de lo que se perdieron por su cobardía, por tomar decisiones preguntándose qué iba a pasar y nunca haber volteado al cielo en oración y preguntarme, Dios, ¿qué es lo correcto? Pedro, si no niegas a Jesús te metemos a la cárcel. Señor, te voy a negar, pero tú sabes que es broma. Es nada más para que no me encarcelen. No, qué sabio Pedro. Señores, hagan lo que quieran conmigo. No voy a agradar a los hombres antes que Dios. Hagan lo que quieran conmigo. No puedo dejar de decir lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron. Jesús es el Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Él dio su vida por mí y aunque me encarcelen, aunque me maten, no me voy a callar. Esta gente no andaba por la vida buscando evitar problemas. El problema es que tanto pseudoevangelio humanista nos hace creer que de eso se trata
Y sí, a veces el consejo de Dios nos libra de problemas, pero a veces no. Una de las consejerías más comunes es: pastor, tengo conflicto con mi familia, ¿cómo le hago para traer restauración? Lo vamos a buscar. Pero entiende que a veces hacer lo correcto implica que va a suceder lo contrario, que te van a perseguir, que te van a aborrecer, que se va a romper más su relación. Ah, qué duro es eso. Bueno, enójate con Jesús. Y si no te gusta este Jesús, pues invéntate otro, como mucha gente lo hace, que lo manipula y agarra lo que le gusta y lo que no lo desecha. Pero el Jesús bíblico verdadero dijo: señores, Mateo 10, versículo 34, no piensen que vine a traer paz sin espada a la tierra, porque voy a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, al yerno contra la suegra. ¿Cuántos dicen amén por esto último? Y muchas veces el resultado es lo que él dijo: no vine a traer paz sino espada. Jesús dijo: el que no es digno de rechazar aún a su familia por causa de mí, no es digno de venir en pos de mí. A veces hacer lo correcto va a implicar que las personas que más aman te aborrezcan. A veces tomar buenas decisiones conscientemente antes de tomarlas implicarán que tú sepas que van a tener consecuencias, que a tu carne no le van a gustar, que a tus intereses no le van a convenir. Te prometo que muchas veces como pastor he tomado que tomar decisiones que digo: Señor, esto me duele, esto en la carne no lo quisiera hacer, sé que humanamente hablando hay otra forma, va a haber consecuencias, va a haber resultados, pero esto es lo que dice tu palabra, esto es lo correcto y esto es lo que tengo que hacer. Y muchas veces me ha tocado disciplinar a personas que amo. Muchas veces por causa de decidir ser fiel primeramente al reino de los cielos, he tenido que ver cómo se rompen relaciones con personas que amo. Y no digo: ¿y cómo le hago para que eso no pase? Mi pregunta es: Señor, ¿qué es bíblicamente lo correcto? Y me guste o no me guste, eso es lo que voy a hacer. Sabiduría no es solamente saber qué hacer, es tomar todo el consejo de Dios y en oración decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo que pase está en tus manos. Mi chamba es hacer tu voluntad. Y quizá al principio sea difícil y verás ese horno frente a ti, ese foso de leones, esa persecución, pero a toda esta gente Dios la levantó y la usó y es recordada. Los demás fueron vidas de gente que no sabemos ni siquiera cómo se llaman. Tarde o temprano se cumplirá esto. Dios honra a los que le honran. Y algunos, por evitar conflictos, vivirán vidas timoratas, mediocres, sin jamás haber experimentado el poder de Dios. Pero esta gente que fue llena del conocimiento de su voluntad, como Pablo dijo, va a dar fruto en todo lo que hagan. Van a ser fortalecidos con el poder de Dios y van a ver en su vida toda la potencia de su gloria. Y eso es maravilloso y hace que valga la pena, sea cual sea la decisión que tienes que tomar. Entonces hay mucha gente que a lo mejor no está teniendo respuesta, no porque Dios no escuche, sino porque están pidiendo mal. Porque a lo mejor tu petición es: Dios, dime cómo salir del problema. Y a lo mejor la petición tiene que ser: Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio del problema? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres tratar en mi vida? ¿Hay un propósito a través de esto? El Señor, le pedí que me respaldara en la entrevista de trabajo y no me respaldó. Antes le preguntaste: Señor, si no es tu voluntad, ¿que no me acepten? ¿Te das cuenta cómo a veces oramos de acuerdo al interés de nuestra carne? Le he pedido a Dios que me use con poder en el ministerio y que me envíe a las naciones y no me echó caso. Porque los hombres de Dios no le decían esto. Le decían: Señor, heme aquí, envíame a mí, haz lo que quieras conmigo, habla que tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres que haga? A lo mejor Dios te quiere llevar en otra dirección, pero tú has estado sordo porque has antepuesto tu ego a sus intereses, tu agenda a la suya. Y así no hay sabiduría. Entonces queda claro, y podríamos seguir hablando de esto, pero la conclusión de todo es que tendremos más sabiduría en la medida que entendamos que su voluntad es mejor que la nuestra y comencemos a buscar su voluntad. Ahora, además de todo esto, hay algo con lo cual quiero terminar, que es increíble, que aprendemos de Salomón. Ya lo leímos, pero no sé si pusiste mucha atención, y quiero aquí concluir, si me apoyan con el teclado, por favor. Regresamos a a primer libro de los Reyes, capítulo 3, nuevamente, en el versículo 7, ve qué maravillosa es su oración. Le dice: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre,
y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. En un sentido estricto, ¿es cierto que Salomón no sabía? ¿Es cierto que no sabía? Es cierto que nunca lo había hecho, pero humanamente hablando sabía cómo hacerlo, porque los hijos de los reyes eran educados para hacerlo. Tú ves en el libro de los reyes que hubo reyes que desde niños comenzaron a gobernar, y ninguno de ellos oró como Salomón. Ninguno dijo, ay, no sé, porque sería mentir. Realmente de la teoría a la práctica hay una gran diferencia, pero la información la tenían. ¿Qué es lo que Salomón está aquí revelando más bien? Un corazón humilde delante de Dios. Que le está diciendo, Señor, aunque tengo la información, sin tu dirección no sé cómo vivirlo, no sé cómo hacerle, sin ti yo no lo quiero hacer. Es lo mismo que Jesús dijo cuando habló de los pobres en espíritu, y habló de ellos y dijo, bienaventurados. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los que como Salomón se presentan delante de Dios, no diciéndole, Señor, yo me la sé de todas. Ya acabé liti en la congregación. Aquí tengo mi título de teólogo enmarcado en la pared. Ahora sí, que me pongan de apóstol en la iglesia. ¿Verdad? Sino el que aún después de años de haber aprendido todo, se para cada mañana y dice, Señor, yo sin ti no sé hacer nada. Les contaba hace rato que me han invitado a veces a escuelas. Oye, ¿puedes dar un tema de valores, de moral, de ética? Y le digo, ¿me vas a dejar sacar la Biblia? No. ¿Me vas a dejar al menos citar el versículo sin decir que es primera de no sé qué versículo tal? No. Le digo, entonces, ¿para qué me invitas? No, pues habla de la moral, la ética. Le dije, hay gente que desde el punto de vista humano lo va a hacer mejor. Yo no sé enseñar nada que no sea partiendo de este libro. Y lo que me hace hablar con convicción y tener a veces que confrontar cuando es necesario, es saber que este libro que tengo en mis manos es la palabra de Dios. Y que no soy yo quien está hablando, que simplemente estoy enseñando lo que aquí dice. Si tú me quitas este libro, me robas toda mi autoridad. Yo no puedo enseñar nada, porque lo único bueno que sé, lo he aprendido de aquí. Llámale a alguien más. Y cuando tú tienes esta convicción, eres incapaz de pararte y decir, tengo años de experiencia haciendo esto. Porque aun cuando seas muy bueno en una cosa, si dejas de reconocer a Dios, eso irá formando en tu vida el hábito de dejar de buscarlo cuando creas que eres muy bueno en algo. Entonces, comenzaste por tu empresa, pero luego harás lo mismo con tu matrimonio, con tus hijos, y a largo plazo tu vida en totalidad será un fracaso. No es que te estoy maldiciendo, te estoy advirtiendo de lo que le pasó al hijo pródigo, de lo que le pasó a Nabucodonosor, cuando se creyeron tan grandes que pensaron que podían apartarse de Dios por todo lo que tenían. Y esa hay mucha gente. Yo lo he visto como pastor y sé que suena duro decirlo. Ay, Jesse, estás enojado, pero si ayer pasó el América, ¿qué pasó? No, al contrario, por amor a ti te lo digo, porque lo he visto. Gente que empezó a prosperar tanto que se envaneció, que se olvidó cuánto necesitaba de Dios, que empezó a creer que no lo necesitaba, que lo dejó de buscar y que sus vidas se fueron a la ruina. Que a lo mejor lo tienen humanamente hablando todo y prosperaron y riquezas y dinero, pero son amargados, no tienen paz, no tienen gozo, sus familias destruidas, 2, 3 amantes, sus hijos no quieren nada más que su dinero. ¿A eso le llamas éxito? Ese es el resultado, Jesús dijo, de una vida lejos de Él. En mí llevarás fruto, pero separados de mí. O yo estoy loco, Jesús tenía la razón. Separados de mí, nada, Juan 15:5, puedes hacer. El mismo Salomón dijo en Proverbios 4, no seas sabio en tu propia opinión. Y mira que está hablando el más sabio, pero reconoció que Dios era su fuente de sabiduría. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y hasta entonces viene el cumplimiento de la promesa. Él enderezará tus veredas. Aún caminos que has torcido, no es para que hoy salgas diciendo, sí es cierto, soy un desgraciado, todo lo eché a perder. Tráigame a la señorita Laura, que cuando diga que pase el desgraciado me llamen a mí. No, Dios puede enderezarlo, hay esperanza, hay restauración, hay solución. Pero el primer paso es ser humilde y no levantarte diciendo, Señor, es que estoy cañón, graduado con honores. Nada más, todo lo que he hecho me ha salido bien. Hoy no te necesito, atiende a los que sí te necesitan, a los burros. Llevo casi 20 años predicando su palabra. Empecé con adolescentes.
Y hay muchos temas que domino más que otros. Y a veces me dicen, puedes compartir tal tema, y tengo aquí bosquejos y los conozco. Te prometo que nunca en la vida me he parado con un espíritu que diga, da papita, ya lo sé, ya lo he enseñado. Siempre en oración le digo, Señor, si tú no me guías, yo no me paro con nadie, ni un minuto. Por más que tenga el tema, por más que lo maneje, en mis fuerzas, no lo voy a hacer bien. Y siempre mi oración como merolico, pero de todo corazón es, Señor, tú guíame, tú enséñame, tú dirígeme. Tengo aquí lo que creo que tú me hablaste. Hay algo que quieras añadir que no fui sensible para escucharlo. Hay algo en mi carne que no venga de ti que quieres quitar. Inclusive lo quieres cambiar todo, hazlo. Tú enséñame cómo aplicar, qué ejemplos quieres que trate. Porque aunque conozca quizá el tema, yo sin ti no puedo hacer nada. El día que yo crea que sé sin Dios, y como te dije hace rato, sin la palabra de Dios, comenzará mi caída. Y repito, no es que esté en este caso automaldiciéndome, simplemente entender lo que la Biblia dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué es un espíritu altivo? El que piensa que como ya se la sabe y tiene experiencia y conocimiento y contactos y lo ha hecho y lo ha hecho bien, no necesita de Dios. Y el mismo Salomón le dice, Señor, yo no sé entrar ni salir, aún ya siendo rey, sabiendo hacerlo, habiendo construido una gran nación, un imperio de riquezas. Escribe en Proverbios 4, de todas formas, no te apoyes en tu sabiduría, no cometas ese error, no caigas en esta locura. Reconoce a Dios en todo lo que hagas y entonces todo prosperará. Primera de Corintios capítulo 2, de forma más clara, dice básicamente todo esto. Primera de Corintios 2, versículo 6 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios. Dice en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo revela, aún lo profundo de Dios. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero dice el versículo 12, que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que es lo que recibimos, el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y entonces sucede lo que pasa, lo que dice el versículo 13. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las entiende, porque tienen que entenderse espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció, termino con el 16, la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y subraya esta increíble revelación de la palabra: nosotros tenemos la mente de Cristo. El noem, el pensamiento de Jesús está en nosotros. Es solo conectarnos con Él y ser guiados por Él y tomar decisiones sabias, guiados por su Espíritu Santo. Que no hay un día más en el que salgamos con miedo y qué voy a hacer y qué va a pasar, sino: Señor, lo que hoy me toca hacer está difícil, la adversidad está fuerte, los riesgos también, pero tengo tu mente, guíame, dirígeme. ¿Cuál es el consejo de tu palabra? ¿Cuál es la dirección de tu Espíritu Santo? Y una vez que Dios te ha revelado, te ha enseñado lo que tienes que hacer, puedes tomar decisiones sabias con la convicción de que quizá eso te evitará problemas, quizá te meterá en muchos de ellos, pero habrás hecho la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y a largo plazo
Quien toma buenas decisiones y siembra para el Espíritu, recoge del Espíritu. Quien siembra para la carne, de la carne recogerá corrupción. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, dame sabiduría. No es solamente por ósmosis, entiendo que me tengo que conectar contigo, que en las diferentes áreas de mi vida necesito adquirir información, prepararme, capacitarme, crecer. En lo espiritual, por supuesto, Señor, dejar de perder tanto tiempo y buscarte más, aprender acerca de todas las áreas de mi vida, lo que tu palabra dice. Y una vez que tenga ese conocimiento, enséñame cómo aplicarlo. No solamente cómo aplicarlo, sino cómo aplicarlo de la forma correcta, aunque el resultado muchas veces no sea favorable a los intereses de mi carne. Dile: Señor, renuncio a hacer lo que más, entre comillas, creía que me conviene. La verdad es que lo que más me conviene es lo que tú quieres que haga, y eso es lo que quiero hacer. Mi voluntad no es perfecta, la tuya sí. Tus pensamientos son mejores que los míos. Así que hoy renuncio a seguir entercado con mis pensamientos y te pido que pongas en mi mente tus pensamientos, tu palabra, tu convicción, tu dirección. Señor, perdóname porque quizá he actuado con soberbia y arrogancia y creía que lo que yo sabía era suficiente. Hoy me humillo delante de ti como Salomón para decirte: Señor, sin ti no sé nada. Enséñame a entrar y a salir. Enséñame, Señor, a tomar buenas decisiones en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi ministerio, en todo lo que haga, en el cuidado de mi cuerpo, en todas las áreas de mi vida. Necesito tanto de tu sabiduría. Renuncio en el nombre de Jesús a toda sabiduría diabólica, a toda influencia del infierno sobre mi vida que me inspiraba para tomar decisiones carnales, animales, diabólicas, que buscaban solamente mi propio beneficio. Hoy la tiro a la basura y la cambio por la sabiduría de lo alto. Dios, lléname del conocimiento de tu voluntad. Yo oro, Dios, por tu iglesia, como oró Pablo por los colosenses. Llena tu iglesia del conocimiento de tu voluntad, de inteligencia espiritual, de sabiduría que viene de lo alto, y que entonces, Señor, anden como es digno, agradándote en todo, que produzcan fruto en todas las áreas de su vida, que se vea tu mano y tu poder en todo lo que hagan, que crezcan en todo y sean bendecidos en todo, Señor, y cuando pasen adversidad sean fortalecidos con tu poder y sientan el respaldo, no del peso del gobierno, del peso de su compadre, del peso de su cuenta, sino de todo el peso de tu gloria. Todo el reino de los cielos, Señor, atrás, adelante y alrededor de nosotros, cubriéndonos y respaldándonos. Que aun cuando se sientan rodeados como Eliseo y su siervo, puedan abrir sus ojos y darse cuenta que cuando caminamos de tu mano, siempre serán más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero
porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.